converso con Óscar Miguel, así se llama Óscar Miguel Ortiz Antelo. Así te llamas, ¿no? Óscar Miguel, por tu abuelo Miguel. Sí, sí. Por tu abuelo Miguel. Por mi abuelo Miguel. Sí, señor. Claro, yo te conocí chico. Padre. Sí. Bueno, Óscar, ¿cómo lo ves este asunto de los 2/3? Hay gente que dice, no es tan importante, son cositas chicas. No hay cositas chicas en el Parlamento, ¿no es verdad? No, y sobre todo cuando son las reglas de juego, Carlos, ¿no? Por ejemplo, cuando ellos dicen que por 2/3, antes se requería 2/3, ahora solo se va a requerir mayoría simple para dispensarse del reglamento. Eso, por ejemplo, significa que hoy mismo vienen con un proyecto de ley que nadie conoce, del cual nadie ha escuchado, que no ha ido a ninguna comisión, y se lo introduce y por mayoría simple se dispensan del reglamento, que hay ese reglamento, que debía ir a una comisión, que hay 15 días para discutirlo, que se presenta un informe, que obviamente cada miembro del Parlamento tiene el tiempo para leerlo, analizarlo, preparar su posición. Eso es algo universal. Aquí directamente van a ingresar y por mayoría simple pueden meter cualquier nuevo proyecto de norma y aprobarlo el mismo día sin mayor procedimiento. Esto destruye lo que son las bases del sistema parlamentario. Cuando esta noche puse un tweet al respecto. Y también yo ponía que pueden ganar elecciones, pero está claro que no creen en la democracia, porque la democracia tan importante como respetar el triunfo de la mayoría es respetar los derechos de la minoría. Es reconocer a la mayoría. En este caso es el derecho de participación. Exactamente, pero además está el otro tema que, ok, suficiente discusión, los que estén de acuerdo a levantar la mano, es decir, se impide que el parlamentario opositor pueda objetar, pueda argumentar o pueda discutir y debatir lo que están planteándole. Así es, por ejemplo, el reglamento actual, digamos, ¿no? Dice que en la Asamblea Legislativa, que es la reunión de ambas cámaras y que se rige por el reglamento de la Cámara de Diputados, después de 5 horas de debate recién se podía por 2/3 proponer la suficiente discusión. Lo que van a poder hacer con esto es que si quieren, bueno, directamente con 10 minutos, con 30, con 1 hora, por mayoría simple, aprobar ya que no haya discusión o dispensarse el reglamento. Además de otros nombramientos, como el tema de generales, eso es algo que en toda la historia democrática boliviana moderna se ha respetado, que se necesite 2/3 para poder ascenderlo. Esto es algo fundamental del control civil sobre el poder militar, es como el triunfo de la democracia de algún país con tantas experiencias amargas de gobiernos dictatoriales. Bueno, realmente se socavan las bases de un sistema parlamentario que tiene que tener ambos lados. Obviamente la mayoría es la que manda, por así decir, pero tiene que respetar los derechos de la minoría, porque en esa minoría están representados millones de bolivianos, claro que, sí, que piensan distinto de quien obtuvo, sí, la mayoría. Sí. Yo decía hace unos días, el 55 suena mucho, pero al final, si uno lo mira, 55-45 no da como para que te ninguneen o como para que desconozcan tu presencia, tu valor, tu voto, para que desconozcan a la otra parte del país. ¿No es cierto? Así es, Carlos, porque al final 55 obviamente es un gran número, electoralmente hablando, pero desde el punto de vista de la población que se representa es un poco más la mitad. Hay otra población que llega casi a la mitad, que piensa distinto, que ha votado por otras opciones, pero que es parte de la nación boliviana, que es parte obviamente fundamental y esencial de lo que es este país, digamos. Y obviamente en una democracia eso tiene que respetarse. Yo creo que lo que pasa ayer en el Senado y hoy en diputados, eliminando los 2/3, es algo muy grave. E incluso creo que es un golpe que quita credibilidad de inicio al presidente electo, al vicepresidente electo, a los señores Arce y Choquehuanca. Y quizás lo que busca mostrar es que hay otra corriente del MAS, supongo que la de Evo Morales, que desde el Parlamento va a buscar imponer su estilo autoritario. Esa es la idea que yo tengo. Eso va a ser una forma también de contrapesar desde el levismo cocalero, va a buscar contrapesar y presionar al presidente Arce, en caso de que no se someta a Evo Morales.
Así es, yo veo que lo que se avecina en los próximos años es una situación muy parecida a lo que pasa en nuestro país vecino y hermano Argentina, sí, donde hay ese conflicto permanente, con una situación similar. Quien gana la presidencia es Alberto Fernández, y tiene en ese caso vicepresidenta, pero también dirigiendo la bancada en el Congreso argentino a Cristina Kirchner. Y vemos que hay esa tensión permanente. Y yo lamento que sea así, porque está claro que lo que le han dicho al país con eliminar los 2/3, que no están dispuestos a dialogar, no están dispuestos a concertar todos esos discursos de unidad, reconciliación y reencuentro, que incluso hasta hoy creo que seguían diciendo los señores Arce y Choquehuanca, obviamente quedan totalmente desmentidos con esta actitud. Vos fuiste presidente del Senado en el primer tiempo de Evo Morales. Sí, en el primer periodo, 2008-2009. En ese tiempo, en el Senado la correlación de fuerzas era diferente. Sí, nosotros logramos articular una mayoría el segundo, el tercer y el cuarto año de ese periodo, que fue acortado y no tuvo quinto año. Y creo que eso mostró también cómo se podía trabajar buscando darse cierto equilibrio. En ese tiempo en el Senado se discutían las leyes porque obviamente no tenían mayoría para imponerlas. Esto generó conflictos, generó cerco al Congreso, muchas veces no nos dejaron ingresar, bueno, pero ahí se mostraba lo que se llama el sistema de pesos y contrapesos, y claro, cómo es bueno, digamos, que haya esa diversidad, por así decir, en la representación y el control institucional. Era el gran valor del voto calificado, ¿no es cierto? El voto calificado en el Parlamento es el voto consciente, el voto que se da no por consigna, sino porque uno sabe de lo que está hablando y de lo que está haciendo. Bueno, esa es la esencia del Parlamento, que se supone que quienes llegan ahí están representando a un conjunto de ciudadanos, pues porque la democracia, cuando somos millones, no podemos estar decidiendo todos al mismo tiempo, ¿no? Y justamente una asamblea legislativa, como hoy se llama lo que antes denominábamos Congreso Nacional, es el escenario donde se debe discutir, debatir y expresar esas diferencias. Y se debiera también buscar ciertos consensos, que aunque las leyes vinieran del Ejecutivo, bueno, si los parlamentarios pueden presentar sus observaciones fundamentales, las pudieran haber modificaciones. Te quiero contar una experiencia, Carlos, de lo que pasó, por ejemplo, en noviembre pasado, que los mismos parlamentarios del MAS, que hoy están terminando, cuando tuvimos que redactar y concertar la ley que anulaba las elecciones anteriores por el fraude electoral, que convocaba nuevas elecciones y establecía los pasos para la elección del nuevo Tribunal Supremo Electoral, esas leyes se trabajaron por primera vez en la Asamblea Legislativa. Ellos mismos comentaban que, bueno, era una experiencia nueva para ellos, porque hasta ese momento el Ejecutivo, el gobierno de Evo Morales, que tenía 2/3 directamente, enviaba las leyes a la Asamblea y no tenían ellos mismos, aún siendo mayoría, el más mínimo derecho de discutir, de observarlas, de modificarlas. Fue la primera vez, imagínate, en una situación tan dramática, que realmente se legisló desde la Asamblea. En todo el tiempo de Evo Morales, por lo menos... Bueno, en los últimos dos periodos, sí. En el primer periodo, sí, debido a que no controlaban el Senado, sí, claro, se hizo mucha discusión, se elaboraron muchas normas, se modificaron muchas normas en ese momento en el Senado, que eran los que no controlaban. En ese momento se distinguían parlamentarios del movimiento al socialismo, que uno sabía, este tipo sabe, este tipo cuando argumenta hay que escucharlo, hay que prestarle atención. Así es, eso cuando el MAS logra los 2/3, a partir del periodo 2010 se acaba, y ahí obviamente surge esta imposición permanente del Ejecutivo sobre el Legislativo, este sometimiento del Legislativo al Ejecutivo, porque el MAS contaba con los 2/3. Yo temo, y no tengo duda de que va a suceder así, que con lo que han hecho ayer, lo que se va a dar es que, aunque no tengan los 2/3, con la mayoría simple, igual se van a imponer todas las decisiones, ¿no? Sí, quiero hacer notar, Carlos, que hay una discusión constitucional que se debe realizar sobre lo que sucedió ayer. Ayer el Senado ha aprobado esta modificación, y hoy la Cámara de Diputados, después de que en horas de la mañana de ayer
ya se habían entregado los credenciales a los nuevos asambleístas. En mi entender, ya no debieran estar sesionando. Si revisamos los antecedentes de los periodos constitucionales anteriores, y es algo que el mismo García Linera insistió mucho, se clausuraban las sesiones de la Asamblea Legislativa que concluían el 31 de diciembre, y una semana antes, el 22 de enero, se iniciaban las sesiones preparatorias, se entregaban credenciales, se tomaba juramento. Lo que ellos han hecho ayer seguramente van a argumentar de que no habían jurado todavía los nuevos asambleístas, pero ya habían recibido sus credenciales, y en mi opinión eso debiera invalidar constitucionalmente estas sesiones. Ahí te complemento, digamos, en el sentido de que el hecho formal es el juramento. El hecho legal es entregarte el documento que te acredita como tal. Consecuentemente, no puede haber el doble, en determinados momentos no puede haber el doble de parlamentarios, lo que significa que una vez acreditado el título del titular y el suplente, porque le dan incluso a los suplentes, los anteriores cesan en su mandato. Mira vos, esa es una cosa que vamos a comenzar a tocar, porque me parece que es fundamental, pero además hay antecedentes de que siempre funcionó así, incluso en el gobierno del movimiento al socialismo, ¿correcto? Incluso ellos lo entendían así, o sea, desde que se aprobó la nueva constitución, que fue en febrero de 2009, y ese periodo legislativo terminó en diciembre de 2009, sí. Yo estaba en ese periodo como presidente del Senado. El entonces vicepresidente García Linera insistió mucho que las sesiones se acabaran antes del 31 de diciembre, porque a partir de enero ya debiera ingresar la nueva asamblea. Obviamente hay un concepto que es básico: no pueden haber dos asambleas legislativas funcionando al mismo tiempo. Por eso, en mi opinión, aunque por las circunstancias que hemos vivido los plazos se han acortado, pero bueno, ellos podrían haber hecho estas sesiones igual anteriormente, podrían haber trabajado el fin de semana, pero el hecho es que no lo hicieron, y en mi opinión, Carlos, las sesiones que han realizado ayer, que están realizando hoy, van a realizar otra sesión mañana para aprobar también unos informes de comisiones de investigación especial. Sí. Me parece que eso va a ser discutido constitucionalmente. Otra cosa es que hay un tribunal constitucional que no sé si tendrá la independencia para hacer respetar lo que debe ser el debido proceso y el Estado de Derecho en estas circunstancias. Oscar, cuando este tipo de cosas ocurren, uno tiene la sensación de que todo puede ir mal. El movimiento del socialismo puede arrasar con todo, puede desconocer al otro, puede ningunear, como decimos en la jerga de la calle, pero es posible pelearla. Fíjate vos, el movimiento del socialismo en gobierno de Sánchez de Lozada era muy peleador y tenía 5 o 7 parlamentarios. Yo recuerdo a Marcelo Quiroga Santa Cruz, mi padre, eran unas bancadas mínimas y sin embargo armaban. Hoy, ¿por qué es tan difícil pelearle a la mayoría masista? Bueno, porque se ha perdido la institucionalidad, ¿no? En esas épocas, a pesar de todo lo que digan, no nos olvidemos que el mismo Evo Morales, que es expulsado de la Cámara de Diputados, vuelve a la Cámara de Diputados gracias a un fallo del Tribunal Constitucional. Quiere decir, señor, que había justicia independiente. Bueno, ese tribunal también creo fue uno de los más destacados que tuvimos, el Tribunal Constitucional, ¿no? Sí. El del primer periodo. Entonces, claro, en Bolivia nos hemos quedado sin una institucionalidad en los últimos años, en los últimos periodos legislativos, en la cual realmente se hagan respetar estos derechos. De todas maneras, comparto, Carlos, algo que me enseñó un líder político muy importante de un país vecino, al cual tuve la oportunidad de conocer, y él me decía siempre algo muy importante, porque sabía que en Bolivia estábamos en minoría en el Senado, y él me decía: cuando uno está en minoría, tiene que hacer su trabajo especialmente dirigido hacia la opinión pública. Ahí en el espacio legislativo, obviamente por un tema numérico va a perder las votaciones, pero lo que tiene que ir a buscar ganar la discusión desde la calle, de los medios de comunicación, en el fondo de la opinión pública, y creo que eso es lo que tienen que hacer los nuevos parlamentarios. Vos sos miembro del movimiento Demócratas, que no tiene representación parlamentaria. ¿Cuál va a ser la función estos 5 años de Demócratas? ¿Se van a
van a tratar de equilibrar los pesos y los contrapesos en la calle o en los departamentos, ganar gobernaciones y ganar alcaldías como para presentar pleitos y negociar un montón de cosas? Bueno, yo creo que son dos caminos, ¿no? El primero, ir a seguir disputando los espacios en los municipios y en los gobiernos departamentales, porque eso es fundamental para proyectar nuevos liderazgos, para mostrar capacidad de gestión, para ir generando credibilidad hacia el futuro. Y lo otro es seguir trabajando en una estructuración nacional. Creo que seguramente con aciertos, también con errores, somos los únicos que en los últimos años hemos trabajado por construir un proyecto político estructurado a nivel nacional, que nos falta muchísimo todavía y que hay que seguir trabajando en ello. Pero lo que ha pasado en las últimas elecciones, Carlos, también creo que nos demuestra y nos debe enseñar que los proyectos personalistas no son suficientes para lograr, digamos, construir una mayoría a nivel nacional. Como tampoco son los proyectos que no tengan una estructura nacional, que no tengan una institucionalidad y una representación a nivel nacional. Y hay que reconocer que el MAS sí lo tiene, quizás es el único que lo tiene a nivel nacional y que llega no solo a los 9 departamentos, sino a los 340 municipios y a las comunidades también. Y mientras nosotros, desde quienes pensamos distintos, no logremos estructurar algo así, vamos a estar en una gran desventaja. Es como no se pudiera a competir con 3 jugadores contra 11 en un partido de fútbol. Va a ser casi siempre muy difícil de ganar. Yo conversaba y estamos haciendo un trabajito con varios analistas políticos aquí en Santa Cruz y coincidimos todos que este es momento de partidos y que las agrupaciones al final de cuentas se quedan cortas, que no son respuestas porque no hay organicidad, porque no hay una disciplina política, porque no hay un rumbo directo y claro, porque al final de cuentas les falta todo esto. ¿Vos coincidís que este es tiempo nomás de partidos políticos y lo que los partidos políticos hasta hoy son insustituibles? Más allá de lo cómo lo hayan hecho. Yo coincido plenamente, Carlos, pero además entendiendo que el trabajo de un partido político es un trabajo que se debe consolidar en un tiempo muy largo, ¿no? Estos tipos de proyectos no son carreras de 100 metros, ¿no? A veces se pueden dar circunstancias muy especiales por lo cual una persona llegue muy rápido a un proyecto político al poder nacional, pero no es como que una excepción muy extraordinaria. Mira, en nuestro caso, obviamente este es un proyecto que comienza primero con la elección de Rubén como prefecto electo. Después, en 2010, Rubén invita a varios líderes a un encuentro que se llamó Encuentro de Líderes por la Democracia, y nos pasamos 4 o 5 años recorriendo el país hasta que en diciembre de 2013 se lanza Demócratas y compite la primera vez en el 2014. Vamos a cumplir recién 5 años formalmente de existencia formal, legal como demócrata, con 10 años anteriores de trabajo político, y estoy seguro que para poder llegar y tener presencia efectiva, solo por poner un parámetro en el conjunto de los municipios del país, aún nos falta muchísimo, pero solo si trabajamos hacia esa meta vamos a tener posibilidades de poder aspirar realmente a tener el gobierno nacional. Claro, todo el mundo lo ve al movimiento al socialismo y dice, estos llegaron rápido. No llegaron rápido. Evo Morales hace más de 30 años que está trabajando políticamente y además estuvo saltando con el IPSP, estuvo saltando desde Izquierda Unida, estuvo en otros bloques hasta que logró la sigla del MAS, que la sigla se la da a David Áñez Pedraza, que venía de Falange, y yo que recuerde, probablemente ADM es el partido que llegó más rápido a la presidencia desde el momento de su fundación. Pasó una elección y un poquito, y ADN ya llegó al gobierno con Banzer y estuvo ahí. Pero claro, venía con una acumulación de 7 años y de un gobierno que económicamente no le había ido del todo mal.
pero después los otros han tenido que lucharla. Bueno, yo siempre a la gente joven, cuando estoy tratando de motivarlos y enseñarles, digamos, lo que significa el desafío de construir un proyecto político estructurado a nivel nacional, comento una entrevista que una vez leía a Filemón Escobar, cuando el 2002 resulta electo senador por el MAS. Los periodistas le preguntan dónde había estado todos esos años, porque él había desaparecido el año 85 de la escena pública, cuando hay el triunfo, digamos, bueno, gana el general Banzer la elección, pero sí, sube el doctor Paz y conforme la relocalización, la democracia se llamó, ¿no? Sí. Y habían pasado 17 años en los cuales él no había estado en los medios, bueno, en la escena pública. Construyendo. Y le preguntan dónde había estado. Entonces le dijo, en el Chapare, construyendo este proyecto político. 17 años, Carlos. 17 años. Construyendo, sí, ¿no? Señor. Y ahí todavía no llegaron a la presidencia. Entonces, obviamente yo pienso muy distinto de ellos, pero hay que reconocer que, bueno, llevan 25, 30 años de trabajo político construyendo lo que ellos llaman su instrumento político, y está claro que si de nuestro lado queremos tener éxito, por así llamarlo, hay que plantearse ese tipo de trabajo. El MNR y Falange Socialista Boliviana nacen por allá por la década de los años 30, y fíjate vos que recién en el 52 el MNR gana el gobierno a través de una insurrección popular. No es fácil, pero tampoco es tan difícil, se puede lograr. Probablemente nos está faltando, no, yo no digo liderazgos tan notorios, sino estructura y doctrina, que la gente sepa por qué está metida. Hoy día se tiene menos doctrina que antes. Sí, bueno, a nivel internacional hay un proceso, por así llamarlo, hay un vacío doctrinario, ¿no? Sí, sí. Pero claro, cada época tiene sus circunstancias, ¿no? Sí. Como dice un pensador. Y yo creo que aquí nosotros tenemos que buscar cuál es esa visión común de país alrededor de la cual podemos unirnos, bolivianos a los 9 departamentos, bolivianos a los 340 municipios, y trabajar para construir una verdadera alternativa nacional que supere nuestras diferencias regionales, que supere nuestras diferencias económicas, culturales, sociales. Somos un país con una gran diversidad, pero está claro que si definimos una visión, que en este caso obviamente, ¿cuál es la visión diferente a la demás? Que tiene que ir más allá solo de las personas, tiene que ser un proyecto común de país. Eso debe ser la base para integrarnos. Nuestro país tiene varias, por así decir, grietas, ¿no? Como llaman en Argentina, la grieta regional, la grieta cultural, la grieta social, la grieta económica. Bueno, entonces, ¿cómo podemos generar una alternativa que le ofrezca a la gente, más allá de la clase media, que ya hemos visto, bueno, por así llamarlo, tiene un proyecto que si lo sumamos en distintas expresiones, llega al 45%. Bueno, ¿cómo le decimos al otro 55%? Que los va a respetar, que los va a reconocer, que los va a comprender y que los va a tener, digamos, o le va a ofrecer soluciones a los problemas de la pobreza, que todavía son muy agudos en el país, y que también los va a hacer sentir parte de, ¿no? Que los va a integrar plenamente. Bueno, para cerrar, no es bueno lo que está pasando. El previo al gobierno de Arce nos muestra una tentación totalitaria exactamente igual que la anterior, no cambió nada. Es una imposición autoritaria ya lo que han hecho ayer, Carlos, y obviamente, bueno, no sé cómo serán las disputas internas al interior del MAS, pero está claro que con lo que han hecho ayer los parlamentarios salientes, que obviamente no lo hacen porque se les ocurrió, sino porque han recibido una instrucción para ello, se les quita ya credibilidad en todos aquellos mensajes de tono más conciliador que estaban dando tanto el nuevo presidente como el nuevo vicepresidente, y eso está claro que ya les comienza a afectar entonces la legitimidad que podrían haber logrado con los votos que obtuvieron. Ok, te agradezco mucho, Oscar. Ya estamos conversando.
Muchas gracias, Okay, Carlos. gracias a vos. Bueno,